practica la medicina a través de sus propios establecimientos. Si en un establecimiento del sector público se comete una mala práctica médica, la demanda tiene que estar dirigida ante los juzgados contenciosos administrativos y tendrán que seguir la jurisprudencia del Consejo de Estado. Ahora bien, si el daño se comete en un hospital privado, Verbigracia, el hospital de Boca Grande, la demanda será una demanda ordinaria y se tramitará ante los juzgados civiles y por lo tanto seguirá la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí está la primera gran división que tenemos: práctica médica pública, práctica médica privada. La práctica médica pública se demandará ante la jurisdicción contenciosa administrativa y la práctica médica privada se demandará ante la jurisdicción ordinaria, juzgado civil. Bien, ahora entrando más en materia, hay una práctica médica pública contractual y una práctica médica pública extracontractual. Y hay una práctica médica privada contractual y una práctica médica privada extracontractual. Voy a comenzar hablando de la práctica médica privada extracontractual. Es bien raro, bien difícil que un médico ejerza la medicina extracontractualmente. No se me ocurre sino uno o dos ejemplos para poder explicar que un médico atienda extracontractualmente a un paciente. Es decir, lo que estoy diciendo es cómo un médico trata a un paciente sin que medie un contrato, sin que medie una EPS, sin que medie una cita. Es muy difícil, pero puede ocurrir. Los libros hablan de que tú estás en un consultorio o en un hospital y se cae un aire acondicionado y te cae en la cabeza y hablan de práctica médica extracontractual. Yo no lo veo así. Yo creo que un posible ejemplo de práctica médica extracontractual es que un médico va en su vehículo por la carretera y adelante de él va un bus repleto de pasajeros. Y el bus se voltea y hay una cantidad de heridos. Y el médico acude a atender esos heridos sin que haya ningún contrato. Eso sería una práctica médica extracontractual. La pregunta que habría que hacerse, y por eso dije que en esta clase vamos a resumir todo lo que hemos venido hablando. Lo que habría que preguntarse es si la práctica médica extracontractual es una actividad peligrosa y se rige por el artículo 2356 o no es una actividad peligrosa y se rige por el artículo 2341. Es decir, que si el médico realizando esta práctica extracontractual comete un daño y si se cree que la actividad médica extracontractual es una actividad peligrosa, se debe presumir la responsabilidad del médico, se invierte la carga de la prueba y lo único que lo exonera de responsabilidad es demostrar una causa extraña. Ahora bien, si la práctica médica no la consideramos como actividad peligrosa, el médico tendría que ser demandado, habría que probarle su responsabilidad y se exoneraría de esta responsabilidad alegando diligencia y cuidado. El tema ya está decidido por nuestra Corte Suprema de Justicia. La práctica médica extracontractual no es una actividad peligrosa a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Cuestión bien discutible, porque el médico lo que va es a intervenir a un ser humano,
va a manipular a un ser humano. ¿Y qué más peligroso que estar en esta actividad? Cortando, suturando, moviendo. Pero todavía hay la imagen en Colombia y en el mundo del médico como un filántropo, como una persona negada, entregada al servicio de la humanidad, y este criterio ha imperado en la Corte Suprema de Justicia de Colombia para considerar la práctica médica extracontractual como una actividad no peligrosa y que se rige por el artículo 2341 del Código Civil. Ahora bien, práctica médica contractual. Privada. Contractual privada. La práctica médica contractual privada hay que tener en la cuenta dos conceptos. Primer concepto, si el contrato de práctica médica es un contrato con obligación de medio o si es un contrato con obligación de resultado. Si el contrato de práctica médica es un contrato con obligación de medio, es al paciente quien le corresponde la carga de la prueba y es al paciente el que le toca demostrar la responsabilidad del médico. Y el médico se exonera de responsabilidad alegando diligencia y cuidado. Ahora bien, si el contrato de práctica médica fuese un contrato de resultado, el contrato de práctica médica fuese un contrato de resultado, se presumiría la responsabilidad del médico, se invirtiría la carga de la prueba y lo único que exonera de responsabilidad al médico es demostrar una causa extraña. Repito en este momento para recordar clases anteriores qué es una causa extraña. Una causa extraña son tres cosas: culpa imputable a la víctima, culpa imputable a un tercero, caso fortuito, fuerza mayor. Es decir, si el contrato de práctica médica fuese un contrato con obligación de resultado, el médico tendría que demostrar algo muy difícil de demostrar, como es la causa extraña, para exonerarse de la penosa carga de tener que indemnizar económicamente a su paciente. Todo esto independientemente a la pena penal que se pueda incurrir por esta misma circunstancia. Tema que está totalmente decidido en Colombia. El contrato de práctica médica, según la Corte Suprema de Justicia de Colombia, es un contrato con obligación de medio. Es decir, que es al paciente el que le toca la carga de la prueba y el médico se exonera de responsabilidad alegando diligencia y cuidado. Solo hay 3 contratos de práctica médica que son de resultado, según la propia Corte Suprema de Justicia de Colombia. Los 3 únicos contratos de resultado de la práctica médica en Colombia son el contrato de cirugía estética, 2, el contrato de ginecología y obstetricia, y 3, cada vez que el médico prometa un resultado, el contrato se convierte de resultado. Lo que estoy diciendo para los médicos es igual para los odontólogos y afines. Si un médico u odontólogo le promete un resultado a su paciente y no se da el resultado, el contrato se vuelve de resultado y por lo tanto se invierte la carga de la prueba y lo único que lo exonera de responsabilidad es demostrar una causa extraña. Voy a explicar bien los 3.
si tú vas a un consultorio de un cirujano estético y el cirujano estético te muestra hasta cómo va a quedar la nariz, te la muestra en el computador, te muestra lo linda y bella que vas a quedar y después te queda la nariz como un patacón, no se dio el resultado. Por lo tanto, es al cirujano estético al que le toca la penosa carga de la prueba de demostrar una causa extraña. ¿Qué podría ser una causa extraña? Una situación congénita tuya que implica que tú tengas una cicatrización que no es la normal, o que sería como algo ajeno al procedimiento. sí, tendrías que demostrar una causa extraña, que ya de eso hemos hablado en PIA, o que ocurrió un terremoto en el momento que te estaba operando y por eso quedó la nariz así, y estarías alegando un caso fortuito fuerza mayor. ¿Está claro? El de ginecología y obstetricia. Ha dicho la Corte que no es posible que el médico te vea el primer mes, el cuarto mes, el sexto mes, el noveno mes, y cuando salga el parto salga una criatura totalmente en mal estado o deforme o yo qué sé. Eso sería una mala práctica médica ginecológica. Ginecología es el que atiende el embarazo y la obstetricia es el parto. ¿Está claro? Y no hablemos del tercer punto, que es los médicos prometiendo resultados. Tú vas donde un médico y el médico no hace sino decirte: vas a quedar perfecto, ya yo he hecho 78 veces esta operación, esto no tiene ningún problema. Los médicos tienen que cuidarse mucho de lo que están diciéndole a sus pacientes con respecto a los resultados. Hoy día los médicos son más prudentes, casi son perversos, casi te hablan de las cosas malas que te pueden pasar para exonerarse de cierta manera de la responsabilidad. O sea, ya no hay tanto médico que promete tanto. Pero si consigues algún médico que está diciendo a los miembros de tu familia: no, esto va a ser una resultado maravilloso, esto va a salir, grábalo, porque esa es la prueba de que estaba prometiendo un resultado. O dile a tus amigos que lo escuchen y que se acuerden de lo que estaba diciendo. Lo mismo ocurre con los odontólogos. No pueden prometer resultados porque convertirían el acto odontológico en un contrato que es de medio, en un contrato que es de resultado. ¿Está claro ese punto? Bien. Ahora vamos a la práctica médica pública. La práctica médica pública tendríamos que ver quiero dejar la práctica médica pública para después, para no enredarnos. Voy a seguir con la práctica médica privada. Hay una práctica médica privada en sentido estricto y hay una práctica médica privada en sentido no estricto. Voy a comenzar con la práctica médica en sentido no estricto. Miren ustedes, hay una cantidad de cosas que inciden en la práctica médica sin ser práctica médica en sentido estricto. Exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, prótesis, entre otras, el hospital, que inciden en la práctica médica y no son práctica médica en sentido estricto. ¿Qué tal que un mal resultado de un laboratorio clínico induzca a un médico a un tratamiento erróneo? El culpable en este caso no será el médico, será el laboratorio clínico que induja el error al médico. Lo mismo con las imágenes diagnósticas. Los médicos, cuando llega la imagen diagnóstica a su consulta, ya viene el resultado en el documento escrito por el radiólogo, el que leyó la imagen diagnóstica. ¿Qué tal que lo induzca en error? El resultado o el responsable sería
el que leyó, no el médico que trató. Las medicinas. Los médicos prescriben medicinas que están aprobadas por el INVIMA y que son comercializadas por laboratorios. Y ellos no hacen sino dentro de la farmacopedia colombiana recetar medicamentos que están de venta libre en la farmacia o de venta restringida, pero que ellos tienen la autorización. Él te puede mandar un medicamento y resulta que ese medicamento se hace un daño. Ese daño, el responsable es el laboratorio. El laboratorio médico que produce la medicina. Inclusive habría hasta una eventual responsabilidad de INVIMA por permitir la venta de una medicina que le causa daño al organismo. Pero el que es menos responsable es el médico, porque el médico está prescribiendo ese medicamento como lo indican todos los artículos científicos que están en su poder. El hospital incide mucho en la práctica médica. ¿Me ibas a preguntar algo? No, iba a decir que los médicos en ese sentido obran de buena fe, en el sentido que ellos dicen, si eso lo certificó el INVIMA y si ese laboratorio hizo investigaciones, ese medicamento es bueno. Sí. Pero ¿qué tal que salga mal? Por eso entonces son los responsables de ese sentido. A veces. Por eso es que las tarjetas tienen que decir todos los... Sí. Las contraindicaciones. ¿Perdón? Me va a recetar. Me va a recetar. Se acabó el rollo. Se acabó el rollo. Me parece bueno porque sí, soy pero predatado. Esa salivita, un motor se comió. Esperemos que estoy grabando la clase porque la voy a pasar al otro curso que no puedo ir. Voy a estar con la clase. Quedaba en el punto del hospital. Un hospital es un hotel para enfermos. Es más, en la jerga hospitalaria hay una parte que es de hotelería y una parte que es científica. Tanto es así que hay un director científico del hospital y hay un gerente administrativo y hay un jefe de alimentos y bebidas y se lavan manteles y se plancha y se lava ropa y se hace todo lo de un hotel y además hay un director científico que maneja las cosas. Esa parte de hotelería incide en la práctica médica. ¿Qué tal que a un paciente le digan dieta blanda y no le lleven dieta blanda? ¿Qué culpa tiene el médico si él la ordenó, la prescribió y es el hospital el que incide? Otra vez. Eso sería problema, manejo de ¿Qué? director. Otra vez se cayó. ¿Qué es lo que se cae? Señal. Señal en vivo. En la práctica médica y ponía el ejemplo de que te prescribieron. ¿Ah? Nada, digo que no No hay trabaja. capacidad. Que no hay capacidad. ¿Y Ahí tú qué? estamos, Mónica. ¿Y cómo haces después? Pues, espera. Así, se pasa. Bueno, y lo edita. ¿Qué problema? No pensé que esto iba a ser tan problemático. Ya. ¿Ya? Bien. Y es que los hospitales tienen una obligación que quiero que se grabe en esta palabra. Una obligación de seguridad. Y esto es interesante entender. Yo pregunto, ¿quién tiene hijos pequeños aquí? ¿Por qué llevas a tus hijos pequeños a McDonald's? Porque tú estás confiado que la cocina de McDonald's
tiene las medidas sanitarias indispensables para la manipulación de los alimentos y que tus hijos, cuando ingieran esos alimentos, no se enferman? ¿Por qué llevas a tus hijos a la piscina del Hilton cuando la piscina del Hilton chupa niños y se los traga por las tuberías? No lo hubiesen llevado nunca si tú sabes que eso hubiese ocurrido. Y es que la obligación de seguridad es aquella obligación en que el público que usa un establecimiento va a él confiado de que esa gente está cumpliendo todos los protocolos de seguridad que se pueden tener. ¿Por qué te internas tú en un hospital? Porque tú estás absoluta y totalmente convencido de que a ti te van a poner el medicamento que te van a dar la dieta que te prescribieron, que no hay infecciones intrahospitalarias que agravarían tu enfermedad. Porque es que estos establecimientos cumplen una obligación de seguridad. Tú no te tirarías nunca por el tobogán sabiendo que el rodadero tiene un clavito. Te tirarías, pero te tiras porque confías, porque ese establecimiento tiene una obligación de seguridad y así funciona esto. Y si tú incumples tu obligación de seguridad, se presume tu responsabilidad y tienes que indemnizar a la víctima. Así de claro y de sencillo. Entonces, todo esto es práctica médica hospitalaria, es práctica médica en sentido no estricto, que incide en la práctica médica en sentido estricto. Ahora bien, ¿qué es la práctica médica en sentido estricto? Ya es la actividad del médico como tal, cuando interviene, cuando manipula, cuando prescribe. Pero yo no voy a hablar de medicina, esto es una clase de derecho. Lo primero que tengo que decir es que no hay práctica médica en que no haya daños colaterales. Por lo tanto, la función del médico es realizar su práctica médica evitando, minimizando lo más posible los daños colaterales que pueda haber. El otro día vi una amiga de 25 años que la operaron de apéndice y le hicieron una cirugía desde acá hasta el muslo. ¿Qué necesidad tenía ese médico de hacer esa cirugía? Esa incisión, si su práctica médica debe minimizar el daño. Obviamente que si te van a intervenir la apéndice, te tienen que rajar, pero que te hagan una raja acorde con la gravedad de la apendicitis que tenía. Si no hay necesidad, porque tienes que hacer una raja más grande, sabiendo que eso va a quedar marcado en el cuerpo. Cuando digo que es obligación del médico dejar o minimizar es la palabra exacta, los daños colaterales a lo menos posible, es una de sus obligaciones. Teniendo claro esto, vamos a hablar qué tipo de práctica o de contrato médico es en el cual se realiza la práctica médica. Javier Tamayo Jaramillo dice que el Código Civil da la solución. Hay un artículo en el Código Civil que dice que las carreras universitarias que impliquen largos estudios, cuando se va a realizar su práctica, esta se hará a través del contrato de mandato. Dice Javier Tamayo, blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Qué carrera más larga que la medicina? ¿Qué carrera donde más se estudie que la medicina? Por lo tanto, con mandato expreso del Código Civil, la práctica médica, el contrato mediante el cual se practica la medicina es el contrato de mandato. Y el contrato de mandato es el mismo contrato que tenemos nosotros los abogados cuando atendemos un caso. Por lo tanto, el contrato
Según Javier Tamayo Jaramillo, en que se practica la medicina es un contrato de mandato. Esto implica que es un contrato con obligación de médico. Contra esta postura de Javier Tamayo hay un fuerte movimiento en Colombia encabezado por el doctor Melo. Ahí en el libro Javier Tamayo está. Doctor Melo, que Javier Tamayo publica esta carta en su libro, en su última edición. Dice: doctor Javier, he leído atentamente su libro, donde usted manifiesta que la práctica médica se hace a través del contrato de mandato por el artículo expreso del Código Civil que lo manifiesta. Y yo y mucha gente que está conmigo no está de acuerdo con esta postura, porque el contrato de mandato implica realizar una gestión, y una gestión generalmente jurídica, y el médico ni realiza gestiones y mucho menos jurídicas. El médico interviene físicamente al paciente, lo interviene. Por lo tanto, el contrato con que se practica la medicina es un contrato de prestación de servicios. Y si el contrato de práctica médica es de prestación de servicios, la práctica médica en Colombia es una práctica médica con obligación de resultado. Y si es con obligación de resultado, se presume la responsabilidad del médico, y lo único que lo exonera de responsabilidad es demostrar una causa extraña. Y aquí están las dos posturas que no me interesa ni convencerte de la una ni convencerte de la otra. Lo que me interesa es que la conozcas. La Corte Suprema de Justicia en ninguna jurisprudencia ha dicho el contrato de práctica médica es de mandato. El contrato de práctica médica ha dicho que es un contrato con obligación de médico, pero no ha rotulado el nombre del contrato. Javier Tamayo sí dice abiertamente es un contrato de mandato, y para muchos doctrinantes de este país el contrato de práctica médica es un contrato de prestación de servicio y por lo tanto un contrato con obligación de resultado. Es más, no puedo hablar de actividad peligrosa, porque cuando uno habla de actividad peligrosa es extracontractual. Pero no sé qué tan cierto sea esta postura. Voy a tratar de hablar un poco más del tema. Una persona tiene un accidente horroroso en su carro, lo recogen y lo llevan a urgencia. ¿Qué hace el médico? Luchar por salvarle la vida. Yo creo que sería injusto poner al médico que está tratando de hacer todo lo posible por salvarle la vida a ese pobre sujeto, imponerle un contrato con obligación de resultado. Creo que el contrato de práctica médica en este caso es con obligación de médico. Contrario a lo que acabo de decir, pienso que un contrato de cirugía estética es un contrato con obligación de resultado. Es más, y hago una distinción de una cirugía plástica que se le va a hacer a, ¿cómo se llama la niña que le echaron el ácido en Bogotá? Natalia Ponce. Las cirugías que se le hacen a Natalia Ponce, que son entre comillas estéticas, yo la llamaría mejor de cirugía plástica reconstructiva, no pueden ser el resultado, porque ningún médico puede prometerle que le va a volver el rostro perfecto. Esa sería una cirugía con obligación. Pero aquellas cirugías que son por vanidad, aquellas mujeres que van para verse bonitas, aquellos hombres que van porque quieren aparentar, cambiar su apariencia física, sí son contratos de práctica médica con obligación de resultado. En eso creo que la Corte tiene razón. Ahora, la distinción de que si es de mandato o es prestación de una discusión más teórica de la doctrina, que nunca se ha puesto, por lo menos que yo sepa,
en Colombia no ha hablado la Corte del tipo de contrato con que se practica la medicina. Ha dicho que el contrato con que se practica la medicina es un contrato con obligación de médico y que solo 3, el de ginecología y obstetricia, de cirugía estética, y cuando el médico te promete un resultado, son de resultado. Los demás son contratos con obligación de médico. Por último, quiero hablar de la postura de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que ya la tienen que conocer porque la ha hablado durante toda esta pequeña charla. La Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene claro que la práctica médica por Colombia es privada, extracontractual, no es una actividad peligrosa. No es una actividad peligrosa. Y tiene claro que la práctica médica contractual privada es un contrato con obligación de médico, en términos generales. Y solo 3 contratos tienen obligación de resultado: ginecología y obstetricia, cirugía estética y cada vez que el médico promete un resultado. Bien, esto ha sido la clase de hoy. La próxima clase voy a hablar de la práctica médica